¿Qué tal? Yo soy el pastor Rafael Puebla. Me da mucho gusto que estemos juntos un día más en nuestra meditación conveniente a la temporada del Adviento, Adviento 2025. La serie se llama Viene lo mejor. Hoy es el episodio 22. El Espíritu Santo en el Adviento. Lucas 1, verso 1, y tendremos una panorámica general hasta el verso número 80. Qué gusto el que podamos este lunes continuar nuestra meditación de el capítulo 1 de Lucas, el texto más adecuado para la celebración del Adviento, los acontecimientos previos al nacimiento de Jesús. Y saben que hay un tema muy importante que aparece en todo Lucas, es una característica del Evangelio de Lucas y es particularmente visible en el caso del capítulo número 1. Y me refiero a la presencia de la persona del Espíritu Santo. Recordamos que en el antiguo pacto el Espíritu Santo descendía de manera ocasional sobre algunas personas en particular. No le era dado al pueblo. Se refiere de los reyes cuando son ungidos, o del sacerdote, o en su caso específico de un profeta, y en manera muy sobresaliente se habla de la presencia del Espíritu en la vida de Moisés, el gran líder de Israel. Pero las cosas cambian en el nuevo pacto porque ahí se hace plena. Una vez que Jesús regresa al Padre, dice, yo os enviaré al Consolador. Pero antes de este envío, ya el Espíritu se manifiesta de manera muy particular en algunos personajes y en algunos eventos que Lucas especialmente registra. Y aquí, en el capítulo número 1, justamente vemos cómo es que esto se está cumpliendo. Durante mi época de estudios en el Seminario Bautista allá en la Ciudad de México, en Lomas Verdes, fue el director, el doctor Pat Carter, recientemente fallecido, apenas algunas semanas falleció ya de una edad muy avanzada. Él era mi director y en sus clases de disciplina cristiana nos compartía algunas convicciones personales. Por ejemplo, él se había propuesto tres cosas en su vida. Primero, escribir un libro. Segundo, correr un maratón. Y tercero, lanzarse en paracaídas. Las tres cosas las cumplió. Corrió el maratón, se lanzó de un paracaídas y escribió un libro. Todavía fue más allá, porque en realidad publicó más de un libro el doctor Carter. Uno de ellos le puso como título Viviendo en el Espíritu o Vivamos en el Espíritu cada día. Lo publicó la Casa Bautista en el año 82. En ese libro, él da un testimonio claro de su vivencia, de su comprensión, de su enseñanza sobre el Espíritu Santo. No es algo, digamos, que debiera notarse de forma como que fuese algo extraño, porque en el tiempo en que lo escribió, estábamos viviendo a todo lo que da algo que se llamó el movimiento carismático y que se hizo presente en prácticamente todas las iglesias evangélicas. Muchas se dividieron por motivos de esta enseñanza. Presbiterianos, metodistas, nazarenos, bautistas, sin duda. Pastores, compañeros míos, tomaron el camino de seguir ese movimiento y abandonaron las filas bautistas. Algunas iglesias grandes de nuestra convención también las perdimos por el movimiento que
en aquellos años tuvo tanto impacto. En ese contexto es que el doctor Carter escribió este libro. No es un libro que se deba comprender como una defensa de la enseñanza bíblica de los bautistas sobre el Espíritu Santo. En realidad es un libro bastante abierto, bastante, digamos, un espíritu muy constructivo, porque toca temas que en aquellos años eran tema de polémica, como la llenura del Espíritu Santo. El doctor se dedica a un capítulo a este tema. También era muy común y se daba mucha interpretación y polémica a los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, la llenura del Espíritu y la persona del Espíritu Santo. Ese libro ya está fuera de circulación, es un libro viejo y no se ha reeditado por la Casa Bautista. Pues justamente el capítulo 1 me remontó a esa época porque Lucas se ocupa de manera muy peculiar, particular, del Espíritu Santo en la historia que él nos relata en Lucas 1. Y lo hace de manera explícita, hablando del Espíritu en el verso 15, en el verso 35, en el verso 41 y en el verso 67. Por ejemplo, en el versículo 15 dice Lucas, porque él será grande a los ojos del Señor. Está hablando del Bautista. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Como en otros personajes bíblicos, la presencia del Espíritu en Juan, este niño que es profetizado, significa el tener lo necesario para involucrarse en una tarea espiritual de esta envergadura. Es decir, Juan necesita la guía, la presencia, la llenura en su vida del Espíritu para poder cumplir su labor de ser el precursor de Jesús, el que va por delante como profeta, anunciando el mensaje de aquel que viene después de él. ¿Qué hace posible que Juan cumpla con esa tarea? El Espíritu Santo. Luego en el versículo 35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Aquí se trata del mensaje del ángel a María. María le ha sido dicho que va a tener un hijo. Ella dice, no conozco a un varón, soy aún virgen, no me he casado. Y el Espíritu le dice, vas a concebir porque el Espíritu te cubrirá con su sombra. Es una expresión extraña. No parece repetirse muchas veces en la Biblia, te cubrirá con su sombra, pero es otra vez la forma de hablar de algo que es extraordinario, sobrenatural, espiritual. De ahí viene justamente que la presencia del Espíritu hace posible en la vida de María que ella tenga su vientre listo para dar a luz al Mesías. En el 41 dice el pasaje que cuando María fue visitada a Elizabeth, el Espíritu Santo, al escuchar Elizabeth el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre, Juan el Bautista, y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Otra vez, es una clara señal de que esto es extraordinario, es sobrenatural. Dios está interviniendo, incluso dando testimonio de Elizabeth de percibir algo especial en el embarazo de María. Por último, el verso 67 dice, entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Aquí no hay la más mínima duda de que la presencia del Espíritu en Zacarías hace posible que él profetice. La palabra profética está unida generalmente a la obra y al ministerio del Espíritu Santo. Como ustedes pueden ver, es fundamental el Espíritu en la historia del Adviento. Podemos
hacer una síntesis. El Espíritu revela, le da a conocer a Zacarías, a Elizabeth, a María, la voluntad de Dios y hace posible que ellos comprendan la obra de Dios. Cuando se refiere a Juan, señala esa vocación profética. Él va a preparar el camino. Es el Espíritu el que le da ese don de proclamar la buena nueva. Después, en María, la encarnación se hace posible por la obra del Espíritu Santo. Ese pasaje famosísimo de Juan, de la encarnación, primer capítulo de Juan, el verbo se hizo carne, se hizo hombre, justamente se explica aquí, mediante el nacimiento del Mesías por obra del Espíritu Santo. Y por último, en Zacarías, pero también en Elizabeth, el Espíritu es el motor que mueve su proclamación, su anuncio, su voz profética. Y, amados hermanos, sin duda que la obra del Señor, la obra de proclamar el Evangelio, de anunciar a Cristo, de ver cosas en nuestra vida maravillosas, depende sin duda de la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que por eso hoy, que estamos ya cercanos al final del Adviento, clama al Señor, Señor, que tu Espíritu se manifieste en mí, que tu Espíritu me llene, sea soberano, me dé palabra, haga posible que lo que no da fruto, dé fruto y que lo milagroso se haga una realidad en mi vida y en nuestra vida. Por aquí nos encontramos mañana, si el Señor nos da la vida, nos presta vida, si tú consideras que esta meditación puede ser útil y puedes compartirla, sería también de bendición. Por lo pronto te mando un fuerte abrazo.